Les traigo el capítulo 1 de Goku en DXD. Antes de comenzar con el fanfic, quisiera disculparme con todos por tardarme tanto en subirlo, pero tenía algunos problemas. El primero era el editado de las imágenes que les prometí, las cuales no las pude conseguir. El segundo problema fue la modificación de la historia, ya que la cambiaba una y otra vez hasta que me quedé con esta. Si les gusta, dejen sus likes y comenten qué les pareció, y si no les gustó pueden dejar sus dislikes y comentar el por qué. Antes de comenzar les quiero decir que este fic no seguirá la línea temporal de DXD, ya que iremos desde mucho más atrás y saltándonos algunas escenas del anime. También les quiero decir que el poder de Goku es el que les mencioné, ya que para mi gusto los poderes de Goku en la saga de la resurrección de Freezer fueron algo exagerado, así que lo mandé a mi manera. En el capítulo 2 les explicaré más. También quería decirles que la edad de Goku es de 18 años en su estado base, y al pasar al SSJ1 su apariencia lo hará verse más mayor. Creo que esto es todo. Antes de comenzar quiero mandar saludos a Roberto Torres, Giovanni de León Sánchez, Hijos Free Fire, Jai Reyes, Son Goku y por último a El Solaruin. Postdata: espero que lo veas, perro XD. Gracias a todos por comentar y haber visto el video anterior, y sin más que decir comencemos. Un nuevo inicio. Goku en la dimensión de High School de XD. El rey de Asgard. Capítulo 01. Luego de que el Saiyajin cayera y se estrellara en medio del bosque, haciendo que dicho impacto sea visto por unos soldados, los cuales, al ver dicha nube de polvo, se dirigirían hacia el lugar. Al llegar los soldados verían como en el lugar había un cráter y en medio de él un hombre inconsciente y con sus ropas rasgadas. Soldado 1. Oye, ve a avisar al rey sobre esto. Este lo diría con una voz seria y de orden. El segundo soldado solo asentiría lo pedido por el primero y saldría corriendo en la dirección en donde se encontraba un castillo y casas. Con el primero se quedaría junto al Son vigilándolo. Con el soldado que había sido enviado ya habría llegado hasta el castillo, él mismo se acercaría hasta un salón en donde se encontraba el rey de los dioses. Una vez en la puerta, la cual era vigilada por otros soldados, los cuales al ver al soldado acercarse estos lo pararían y le preguntarían: ¿de dónde vienes y qué deseas? Le preguntaría con una voz seria: vengo del bosque que se encuentra en el noroeste, y deseo hablar con el rey ya que le traigo una información importante. Respondería el soldado recién llegado. Con una de las guardianas diría: espera aquí y cuando te llame entras. Luego de decir eso, la Valkyria entraría en el salón. Una vez dentro se dirigiría hasta estar frente del trono y arrodillándose diría: señor Odín, un soldado desea hablar con usted, dice traer una noticia importante para usted. El sujeto ahora conocido como Odín era un anciano con el cabello largo y gris y una barba larga del mismo color. Él mismo usa una especie de ojo de cristal en el lado izquierdo de su rostro. Él mismo estaría vistiendo una especie de capa o tapado de color azul con franjas amarillas. También llevaría un gorro o corona del mismo color y con joyas a su alrededor. Al lado de estaría una mujer de pelo blanco plateado. La misma llevaría un set de armadura de Valkyria, la cual consistía en un pectoral blanco con detalles en dorado y azul claro y manoplas sin dedos a juego, botas, protectores de cadera del mismo color y clips para el cabello en forma de alas. Ella también lleva un maillot negro debajo de su pectoral, medias negras hasta el muslo y una envoltura de tela azul pálido debajo de los protectores de la cadera. Todo eso estaría revestido con cordones rosas. La misma solo se mantenía detrás del rey y sin decir nada. Con el último mencionado diría: Odín, si ese es el caso, déjalo pasar. Respondería mientras se acariciaba la barba de arriba hacia abajo: así será. Diría la guardiana mientras se ponía de pie y salía del salón. Una vez afuera le diría al soldado que pasará, que el rey lo espera. El soldado entraría al salón. Una vez dentro se arrodillaría: Odín, habla, ¿qué es tan importante que me tienes que decir? Preguntaría el dios con una voz de seriedad y mando. Soldado: señor Odín, le vengo a informar que sobre el bosque del noroeste ha aparecido un portal, del cual dejó caer a un sujeto el cual parece ser un humano. El mismo parece estar inconsciente y tener algunas heridas en su cuerpo. ¿Qué deberíamos de hacer con el recién llegado? Preguntaría el soldado con la mirada hacia el piso. Con el rey estaría desconcertado por lo escuchado, ya que ningún humano podía llegar hasta ese lugar y menos verlo. Odín,
Dime, soldado, ¿qué fue lo que pasó con el portal? ¿Y en dónde se encuentra ahora mismo el humano? Soldado. Una vez que soltó al humano, el portal desapareció. Con el sujeto, este se encuentra en el bosque junto a un camarada mío que lo está vigilando. Es por eso que he venido para preguntarle qué deberíamos de hacer con el intruso. Odín. Ya veo, en ese caso, Roswell se ve y trae al sujeto ante mi presencia. Esto lo diría mientras volteaba a ver a su guardaespaldas, quien al recibir la orden solo asentiría y saldría del salón junto al soldado. Pero antes de que pudieran salir del salón, la puerta del mismo explotaría, haciendo que ambos den un salto hacia atrás, así evitando ser golpeados por las grandes puertas a las cuales salieron volando. Unos minutos atrás, Goku estaría despertando en medio del cráter. Una vez despierto, este trataría de ponerse de pie, lo cual lo lograría con dificultad. Con el soldado, este solo estaría observando sin decir nada. Con el Saiyan, este miraría a su alrededor tratando de buscar algo que lo ayude a saber en dónde se encontraba. En su búsqueda, este vería al soldado, el cual estaba ahí parado sin hacer nada. Goku, oye, ¿quién eres? Preguntaría el Son. Con el soldado, este no respondería a lo preguntado por el Son. Con Goku, este al no tener una respuesta, se enojaría y con una voz de enojo volvería a preguntar. Oye, te estoy hablando, ¿por qué no respondes? ¿Acaso quieres que te torture para que así me contestes? Preguntaría el Son con una voz de maldad, la cual hizo que el soldado temblara un poco. Soldado, ¿quién te crees para hablarme de esa forma, humano? Respondería con una voz firme y ocultando su temor. Goku, ya veo, así que no hablarás, en ese caso te mataré. Terminado de decir eso, el Saiyan se acercaría al soldado en un rápido movimiento. Una vez frente al Goku, le enterraría su puño en el estómago, provocando que el soldado cayera desmayado. Goku, qué débil. Lo diría con una voz de decepción. Luego de decir eso, el Son pondría una barrera a su alrededor mientras cerraba sus ojos y se concentraba. Pasado unos minutos, el cuerpo del Saiyan estaría siendo cubierto por una flama de color rojo intenso. Al mismo tiempo, su cabello cambiaría de un negro a un rojo intenso. A la vez, su cuerpo también sufriría algunos cambios, como el hacerse más delgado. Al abrir sus ojos, estos también estarían del mismo color rojo. Una vez que Goku llegó a su fase de Dios rojo, sus heridas comenzaron a sanar de inmediato, así también sus energías regresaban. Luego de unos minutos de estar en esa fase, el Saiyan volvería a su estado base. Vaya, al parecer llegué a un mundo interesante. Esto lo diría con una media sonrisa mientras empezaba a elevarse hacia el cielo. La presencia más fuerte está en esa dirección, diría el Son mientras miraba hacia el palacio en donde se encontraba Odín. Creo que iré a visitarle. Terminaría de decir mientras soltaba una carcajada. El Son saldría volando a toda velocidad hacia el palacio. Tras unos 3 minutos, el Saiyajin llegaría a la puerta del palacio, en donde los vigilantes del mismo, al ver que alguien se acercaba, se pondrían en guardia al no saber quién o qué era. Pero antes de que pudieran reconocer, ambos caerían al suelo inconscientes. Con el Saiyan, este entraría al palacio o castillo como si nada mientras decía: vaya qué débiles que son estos soldados. Diría mientras ponía sus brazos atrás de su espalda y comenzaba a adentrarse. Pasado unos minutos, Goku llegaría hasta donde sentía el poder más grande de todos. Una vez que estuvo enfrente de la puerta, las valquirias le impidieron el paso. ¿Quién eres y qué deseas aquí? Preguntaría una de las valquirias con voz de autoridad. Solo vine a hablar con el sujeto que está detrás de esas enormes puertas. Esto lo diría mientras caminaba hacia las dos guardianas. Será mejor que te quedes en ese lugar, de lo contrario tendremos que matarte, diría la otra valquiria. Con Goku este no haría caso y seguiría caminando. Al ver que el Saiyan no se detenía, ambas guardianas se lanzarían a atacarlo con sus espadas. Dicha acción sorprendió un poco al Son, al ver que estas eran más rápidas que los otros soldados. Vaya, supongo que tendré que pelear, se diría Goku en su mente mientras esquivaba una estocada que iba en dirección a su pecho, saltando hacia atrás. No me agrada lastimar a mujeres bellas, así que no las golpearé, pero les pido que me dejen de atacar y me dejen pasar, diría el Son mientras ponía sus manos detrás de su espalda. Dichas palabras harían sonrojar a las guardianas. Lo sentimos, pero no podemos permitir que pases a menos que tengas una orden o invitación, diría una de las valquirias, quien aún tenía un leve sonrojo.
Así es, nosotras tenemos el deber de proteger estas puertas con nuestras vidas. Diría la otra valquiria mientras sacudía su cabeza y ponía una cara seria. Entonces que así sea. Diría el Son mientras en un rápido movimiento dejaba noqueadas a ambas guardianas con un golpe en la nuca cada una. Luego de eso Goku cargaría a una de las valquirias en sus brazos y la dejaría recostada a orillas de la pared atrás de él y lejos de la puerta. El Son haría lo mismo con la otra guardiana. Una vez que ambas valquirias estaban apartadas, Goku se pondría frente de la puerta, él mismo levantaría su brazo derecho y abriendo su palma comenzaría a crear una esfera de ki, mientras que con la izquierda estaría detrás de su espalda. Una vez que la esfera de ki ya estaba del tamaño de su mano, Goku la lanzaría contra la puerta. Una vez que la energía tocó la misma, esta explotaría haciendo que las grandes placas salgan lanzadas hacia dentro del salón. En la actualidad el humo de la explosión se comenzaría a despejar y del mismo saldría un Goku con sus ropas rasgadas, dorso desnudo y una mirada seria. Con la guardaespaldas estaría enfrente de Odín y en pose de batalla, al igual que el soldado, quien al verlo diría en voz alta: ese sujeto es el que cayó del portal. Diría con voz de nervios: ¿pero no dijiste que estaba inconsciente y con heridas? Preguntaría el rey. Así es, él se encontraba mal herido e inconsciente. Respondería el soldado. Ja ja ja, al fin llegué. Diría el Son mientras reía y salía del humo. Odín, ¿quién te crees que eres como para entrar a mi reino de esa manera? Preguntaría el viejo con voz de orden y molestia. Goku, ¿que quién soy? ¿Y por qué entré así? A decir verdad hubiera preferido hacer volar estos lugares que entrar de buena manera, pero quiero información. Así que responde, viejo, ¿en dónde me encuentro? ¿Y qué son ustedes? Preguntaría el Saiyan con una voz de superioridad y de arrogancia, mientras comenzaba a caminar hacia el rey. Soldado, ¿cómo te atreves a dirigirte de esa manera hacia el rey de los dioses, maldito humano? Diría el uniformado mientras corría hacia adelante con intención de cortarle o apuñalarle al Son. El antes mencionado, al ver dicha acción, solo esquivaría el ataque haciendo pasar al soldado de largo, y golpeándolo en la nuca haciendo que caiga inconsciente. Espero que eso de ser rey de los dioses sea una broma, porque de lo contrario eliminaré todo y a todos los que digan creerse dioses. Diría el Son mientras seguía caminando. Rosueisei, no se acerque más, de lo contrario tendré que matarlo. Diría la guardaespaldas de Odín. Mientras en sus manos comenzaba a crear unos rayos. Goku, te diré lo mismo que les dije a ellas. Diría el Son mientras que con su pulgar apuntaba hacia donde se encontraban las guardianas inconscientes. No me gusta lastimar a las mujeres, y mucho menos si son tan bellas como tú. Terminaría por decir. Con la valquiria estaría sonrojada por lo escuchado, ya que nadie la había dicho eso. Pero a la vez molesta, ya que ella pensaba que el Saiyan lo estaba menospreciando por ser mujer. Rosueisei, ¿acaso me menosprecia por ser mujer? Preguntaría la valquiria volviendo a su semblante serio. Goku, claro que no, solo que no lastimaré a una mujer. Terminado de decir eso, el Son se acercaría en un rápido movimiento y con su dedo índice le tocaría su frente y la misma caería inconsciente. Antes de que Rosueisei tocara el piso, el Son la agarraría y la recostaría en un sofá que se encontraba a un lado del salón. Goku, ahora que nadie nos molesta, quisiera pelear contigo y comprobar tu fuerza. Diría el Son mientras miraba al dios Odín con una sonrisa desafiante. Odín, vaya que es hermoso ser joven. Diría el anciano mientras se ponía de pie y su bastón se convertía en una lanza. Ambos se pondrían en pose de batalla, luego de estarse observando por un tiempo ambos se impulsarían en contra del otro. Odín usaría su lanza para tratar de golpear a Goku con esta, pero el Saiyan esquivaba o bloqueaba con sus brazos toda estocada que podía, ya que una que otra le llegaban a rozar su piel. El dios saltaría unos metros hacia atrás, así esquivando un golpe de Goku, el cual era dirigido a su rostro. ¿Por qué te alejas, viejo? ¿Acaso me tienes miedo? Diría el Saiyan mientras ponía una sonrisa de burla. No te creas tanto mocoso, que si quisiera podría matarte ahora mismo. Diría el anciano mientras de su lanza salía un poderoso rayo, el cual tomó por desprevenido al Son. Dicho impacto dejó una cortina de humo, el cual al despejarse se podía ver a un Goku con medio dorso desnudo y algunos raspones. Vaya, al parecer no eres un anciano ordinario.
diría el Son mientras se limpiaba una gota de sangre que caía de sus labios. Pero aún eres débil. Terminaría por decir el Saiyan. Si eso es lo que crees, ¿por qué no me atacas, mocoso? Respondería el dios. Como quieras, viejo. Terminado de decir eso, el Saiyan chasquearía sus dedos y alrededor del salón en donde se encontraban era rodeado por una barrera de ki. Bien, ahora te demostraré que solo eres un simple viejo ante mí. Terminado de decir eso, el Saiyan comenzaría a gritar así haciendo que el mismo palacio comience a temblar. Goku comenzaría a ser rodeado por una aura amarilla la cual envolvió todo su cuerpo, a la vez su pelo, el cual permanecía en forma de una palmera, comenzaría a erizarse, así también su color comenzaba a cambiar de un negro a un amarillo, así sucesivamente. El Son daría un último grito, el cual para el dios Odin era como escuchar un grito de guerra. Volviendo con el Saiyajin, al terminar de gritar su cabello pasaría a un amarillo, su pelo a una forma de flama y sus ojos de un negro a un verde esmeralda, además de haber cambiado su color y su físico. Su mirada era de alguien listo para la guerra, temas del querer matar o morir en el intento. Con el dios Odin estaría asombrado ante tal cambio que sufrió el Saiyan, además de notar como atrás del mismo tenía una cola la cual se movía de un lado a otro como si ésta estuviera inquieta o impaciente. Un leve cruce de miradas con el Son fue suficiente para que el rey comenzara a temblar de miedo. El por qué, quién sabe, tal vez fue el haber visto en esos ojos que el Son pelearía con intenciones de matar. Goku. Creo que te hice esperar mucho tiempo, así que ¿por qué no retomamos en donde nos quedamos? Y te recomiendo que pelees en serio, o de lo contrario morirás en un instante. Esto lo diría con una mirada seria y una voz de maldad. El dios no contestaría a lo dicho por el Saiyan y solo se pondría en su pose de combate. Mientras lo observaba, se diría en su mente: ¿quién es este sujeto? Porque presiento que estoy por morir. Por estar metido en sus pensamientos, no puedo ver en qué momento Goku se acercó hasta él y le enterró su puño en el estómago, haciendo que el viejo caiga escupiendo sangre. ¿No te dije que te lo tomaras en serio, maldito ancianos? Preguntaría el Son con una voz de molestia. Terminado de hablar, el Saiyan patearía a Odin, así haciendo que él mismo se estrelle contra una pared. Pasado unos minutos, Odin se pararía y con todas sus fuerzas lanzaría su lanza contra el Saiyan. Él mismo detendría la lanza con ambas manos antes de que la misma tocara su pecho. ¿Pero quién demonios eres? ¿Por qué no puedo hacerte nada? Preguntaría el dios con voz de alteración al ver cómo el Saiyan sujetaba su lanza. Con el último mencionado, al tener agarrada la arma con la mano derecha, decidiría concentrar su ki en su mano, así haciendo que en donde era agarrada la lanza comenzará a obtener un color rojo. Luego de un minuto la lanza estaba de un color rojo fuego. Después de eso, el Son la lanzaría a su poseedor. Odin trataría de agarrarla, pero al instante que lo hizo tuvo que soltarla por el tremendo calor. Ja 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 ja, pero qué inútil eres, viejo. Reiría y diría con una voz de sarcasmo. Dichas palabras harían que Odin se enoje y tratará de lanzarle unos rayos, los cuales al impactar solo levantarían polvo y del mismo saldría un Goku ileso. Goku seguiría caminando como si nada hacia el rey y una vez frente de él, el Son lo agarraría del cuello así asfixiándolo. El rey no podía hacer más que inútiles intentos de zafarse del agarre, lo cual no lo lograba. Goku, pero qué aburrido y débil eres, dios de pacotilla. Esto lo diría con una voz de aburrimiento y decepción. Pasado un tiempo, el Saiyan soltaría al rey y lo patearía hacia adelante, mientras ponía su mano izquierda detrás de su espalda. Con la derecha lo levantaría y la apuntaría en dirección del dios de Asgard. Con la palma abierta, Goku comenzaría a crear una esfera de ki. Una vez que la tenía lista, la lanzaría hacia Odin, quien al ver dicha energía acercándose a él cerraría sus ojos y esperaría su muerte, pero grande sería su sorpresa al sentir que no sufrió ningún daño, sino más bien recuperó su energía. Odin abriría sus ojos y poniéndose de pie revisaría su cuerpo. Al hacerlo vería como no tenía ninguna herida. Con Goku repetiría dicha acción con los soldados y valquirias que se encontraban en el salón. Con el rey luego de examinarse buscaría con la mirada a Goku. Mientras revisaba a su alrededor, vería como su guardaespaldas y los demás soldados despertaban y se ponían de pie. Con estos últimos mencionados, al estar de pie, fijarían sus miradas hacia el trono de Odin. Al no saber qué era lo que veían, volvería su vista hacia ese lugar, y grande sería su sorpresa al ver que en su trono estaba sentado quien lo había vencido.
Con Goku estaría sentado en el trono con su pierna derecha la cual estaba sobre la izquierda y su espalda recostada en el respaldar, mientras que su cabeza descansaba sobre su brazo derecho, el cual estaba apoyado en los brazos del trono. Lo que más llamaba la atención de todos, y la de Odin en particular, era el rostro del Saiyan, el cual estaba con una sonrisa de superioridad. Odin: oye mocoso, ¿por qué no me has matado? ¿Acaso no venías a eso? ¿Y qué haces sentado en mi trono? Goku: ja, dime viejo que ganaría con matarte. Respondería el Son con una risa burlona, mientras seguía hablando. Y con respecto a tu otra pregunta, es simple: ahora que sabes que no eres rival para mí, no deberías de estar en este trono. Odin: eres un maldito, ¿cómo te atreves a hablarme así mocoso? Esto lo diría con voz enojada y mientras se ponía en pose de ataque. Dicha acción no sería llevada a cabo ya que Goku con su mano libre le apuntaría mientras en su palma creaba una esfera de color rojo y negro. Goku: oye viejo, será mejor que te tranquilices si no quieres que cambie de opinión y te elimine ahora mismo. Esto lo diría con una voz fría, además de que su rostro cambió a uno de frialdad y molestia. Dicha acción dejaría a los presentes asustados y temblando al ver dicha expresión. Con Odin estaría temblando no solo por el miedo, sino también por la ira de saber que no podría hacer nada contra el Son. Goku: ahora que te tranquilizantes, será mejor que tranquilices a los otros sujetos que vienen hacia aquí, de lo contrario los mataré a todos y borraré este reino. Lo dicho por Goku dejaría un poco desconcertado a los presentes al no saber de qué hablaba, pero saldrían de su duda al escuchar a un soldado quien entraba a la sala a toda prisa mientras decía: Señor Odin, la reina juntos a sus hijos y los demás dioses vienen hacia aquí. Él mismo no podría seguir hablando ya que fue atravesado con un rayo de energía el cual fue enviado por Goku. Este último se encontraría con su brazo derecho extendido, mientras que con su puño estaría cerrado a excepción de su dedo índice, el cual se encontraba extendido en la dirección del soldado recién caído, haciendo ver que él fue quien lanzó dicho rayo. Goku: creo haber dejado en claro que aquel que llame o se proclame a sí mismo Dios morirá. Esto lo diría con una voz más fría y grave que la anterior. Mientras volvía a su posición de descanso. Con los ahí presentes solo podían ver esto con terror y en silencio, el mismo sería roto por Odin, quien estaría con ira por lo visto. ¿Cómo te atreves a hacer eso, maldito? ¿Acaso quieres morir? Diría el anciano con voz de odio y rencor mientras apuntaba con su lanza hacia Goku. Por favor, tranquilícese. Quien trataba de calmar al rey era su guardaespaldas, quien había visto la pelea de ambos seres, al ser despertada en la misma por los grandes estruendos. Goku: oye anciano, deberías de hacerle caso. No creo que quieras que cambie de opinión y destruya todo este reino, ¿o sí? Esto lo diría con una voz calmada, mientras en su rostro se dibujaba una sonrisa de maldad. Con Odin luego de escuchar lo dicho por Goku, se calmaría mientras apretaba los puños con fuerza por la impotencia de no poder hacer nada contra el Son. Mientras Odin se maldecía, en la entrada del salón se harían presente 9 presencias las cuales tenían un poder igual a la del rey. Mientras eso pasaba en la dimensión de High School de XD. En la dimensión de Dragon Ball. Ya habrían pasado una semana desde que Goku se fue del planeta. En ese tiempo los amigos del Son estarían viviendo sus vidas normalmente, o la mayoría de ellos. Ya que con Milky estaría triste al enterarse de que su amante murió a manos del hombre que la quería. Por otro lado, en la casa de Gohan las cosas no serían tan diferentes, ya que el Mimo estaría triste al entender que por culpa de sus malas acciones perdió a su padre y también a su hermano menor, además de perder la confianza de su maestro Piccolo. Lejos de ahí, más precisamente en la corporación Cápsula, se encontraría Vegeta entrenando en la máquina gravitacional junto a Trunks y Goten. Vegeta se encontraría en su estado base, mientras que los dos menores se encontrarían usando el Super Saiyajin fase 2. Ambos Saiyajines atacaban a Vegeta, quien solo esquivaba o bloqueaba dichos ataques. Vegeta: Trunks, no descuides tus lados. Diría el Saiyan mayor a su hijo mientras le daba un golpe en su costado derecho, haciendo que él mismo cayera al piso tosiendo. Goten, no pierdas de vista a tu enemigo. Volvería a hablar el príncipe mientras desaparecía y aparecía atrás del antes mencionado a sí mismo, dándole un golpe en la espalda, haciendo que se estrelle en una de las paredes de la máquina.
Luego de hacer eso Vegeta caminaría hasta un tablero de controles y bajaría la gravedad al mínimo, haciendo que los menores puedan respirar mejor. Trunks. Oye papá, ¿no crees que te tomas muy en serio un simple entrenamiento? Reprocharía el Saiyan mientras se agarraba a su lado golpeado. Goten. Así es señor Vegeta. Hablaría apoyando lo dicho por su amigo. Dichos comentarios harían que a Vegeta se le marque una vaina en la frente y sin decir nada les daría un golpe en la cabeza a ambos Saiyajines. Dejen de estar quejándose porque de ahora en adelante entrenarán todos los días si es necesario. Diría el príncipe mientras se dirigía hacia la salida, pero antes de salir se detendría y sin voltear volvería a hablar. Tu padre me pidió que te entrenara para que te volvieras más fuerte, así que será mejor que no lo decepciones. Esto lo diría con una voz más calmada, pero sin perder la fuerza de la misma. Luego de decir eso el Saiyan saldría de la máquina mientras recordaba cómo su amigo y rival le pidió dicho favor. Flashback. Hace una semana atrás en la corporación Cápsula se haría presente Goku, quien se venía a despedir de su amiga Bulma y de su amigo y rival Vegeta. Luego de despedirse de Bulma, Goku se dirigiría hacia Vegeta, quien se encontraba apoyado en una pared. Goku. Oye Vegeta, el Saiyan no podría seguir hablando al ser interrumpido por Vegeta, quien diría, oye insecto, ¿por qué no tenemos un último combate? Diría el príncipe mientras en su rostro se dibujaba una sonrisa retadora. Goku aceptaría el reto de su rival con la misma sonrisa. Luego de que el Son aceptara el reto, ambos Saiyajines saldrían de la corporación y comenzarían a volar hacia el cielo hasta estar a una cierta altura. Ambos rivales se pondrían en pose de combate. Luego de estarse observando por unos minutos, ambos saldrían a una gran velocidad contra el otro. El primer golpe lo daría Goku, quien con su puño golpearía el rostro de Vegeta, el cual se recompondría al instante y contraatacaría con una patada, así barriéndole los pies de Goku, quien perdería por unos breves momentos el equilibrio, pero rápido se recompondría y volvería a golpear a Vegeta, quien esta vez pudo predecir el ataque así bloqueándolo. Ambos guerreros pegaban, esquivaban o bloqueaban los ataques del otro. Ya habrían pasado unos 15 minutos desde que habían comenzado a pelear. De repente las ráfagas de vientos que azotaban el cielo por cada golpe que daban, habían cesado, y en medio del mismo se podía ver a ambos Saiyajines con las piernas extendidas y detenidas a milímetros de sus rostros. Ambos guerreros bajarían sus piernas y poniéndose enfrente del otro sonreirían. Goku. Creo que si seguimos luchando podríamos destruir el planeta, ¿no lo crees así Vegeta? Diría el Son mientras sonreía. Vegeta. Tienes razón Kakaroto, aunque no hayamos llegado a usar nuestro máximo poder podríamos hacerlo. Respondería el príncipe. Goku. Oye Vegeta, quiero pedirte un favor. Vegeta. ¿Y cuál es ese favor? Preguntaría el príncipe mientras ponía una cara de intriga. Goku. Quisiera que entrenaras a Goten para que se vuelva más fuerte. Lo dicho por Goku dejaría sorprendido a Vegeta, quien no se esperaba que le pidiera eso. Vegeta. Si eso es lo que quieres, así lo haré. Lo entrenará junto a Trunks para que se vuelvan más fuertes. Diría el príncipe mientras ponía una sonrisa arrogante. Fin del flashback. Volviendo a la actualidad, Goten luego de escuchar eso inclinaría su cabeza hacia adelante en forma de respeto mientras decía. Gracias por entrenarme, le aseguro que me volveré fuerte y no lo decepcionaré ni a usted ni a mi padre. Con Vegeta solo sonreiría por lo escuchado mientras en su mente se decía, eso espero hijo de Kakaroto, de lo contrario serías una deshonra para la raza Saiyajin. Volviendo a la dimensión de DXD. Los recién llegados estarían parados mientras observaban cómo el salón se encontraba mediamente destruido, y enfrente de ellos a un soldado muerto, además de ver que en el otro no estaba Odin sino más bien a un sujeto con su cabello en forma de flama y de color amarillo que para ellos era desconocido. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? ¿Y quién eres tú? Preguntaría uno de los recién llegados mientras con su dedo índice indicaba a Goku. Las mismas harían que Odin y los demás voltearan a ver hacia atrás, viendo que en el marco de las puertas se encontraban los demás dioses. Con Goku solo estaría con los ojos cerrados mientras en su mente se decía, qué forma más descarada de hablarme, jaja, si ese viejo no los detiene los mataré. Esto lo pensaría mientras abría sus ojos y en su rostro se dibujaba una media sonrisa malvada. ¿Por qué no le preguntas al anciano que está ahí?
Hablaría Goku mientras indicaba a Odin, quien estaba un poco nervioso. Thor, ¿a qué se refiere con eso, padre? Preguntaría su hijo intermedio. Odin, no tiene nada de importancia, solo deben de saber que él es un enemigo a quien tenemos que matarlo. Esto lo diría con una voz seria y de orden. Lo dicho por Odin haría Goku enfadarse y en un rápido movimiento tomara al rey por el cuello y lo comenzara a ahorcar mientras con una voz fría y de maldad decía, te di una oportunidad y así es como la desperdicias. Preguntaría el Son mientras daba más presión a su agarre. Los demás dioses vieron esto y sin pensarlo dos veces se lanzaron contra el Saiyan. Mientras ellos atacaban por otro lado, Goku solo estaría parado en la misma posición y sin inmutarse por los golpes que recibía. ¿Cómo es posible que este sujeto no caiga? Se decía Odin en su mente a duras penas. Los únicos que no atacaban al Goku están las Valquirias, quienes no tenían el poder suficiente para hacerlo. Mientras los recién llegados atacaban al Son, en rápidos movimientos tocaba las frentes de todos, así viendo los recuerdos de cada uno incluido a Odin. Ya es suficiente, diría Goku mientras elevaba su poder al máximo, haciendo que todos los dioses y demás presentes caigan al suelo arrodillados al no poder mantener la presión que Goku emanaba. Goku, bien, ahora que todos están inmóviles me presentaré. Esto lo diría mientras soltaba a Odin, el cual caía toseando con dificultad mientras era aplastado por la presión de Goku. Bien, mi nombre es Kakaroto y como ya se habrán dado cuenta, soy más poderoso que todos ustedes, diría el Son mientras miraba a todos con maldad. Ahora que me has fallado tendrás que morir, terminaría de decir el Son mientras extendía su brazo derecho con dirección. Mientras abría su palma en dirección de Odin, él mismo vería como en la palma se comenzaba a formar una esfera de color amarillo. Odin solo cerraría sus ojos esperando su final mientras se arrepentía por haber hecho una jugada tan estúpida. Por favor no lo haga, diría a dura penas la valquiria de armadura blanca, al no poder resistirse a la presión. ¿Y por qué debería de hacerlo? Preguntaría el Son mientras la veía a los ojos. Si lo hace todo, Asgard entrará en conflicto y perderá el equilibrio, respondería Rosueise. Eso a mí no me importa, si lo dejo con vida hará alguna otra idiotez y terminará mandando este mundo a la ruina, diría nuevamente Goku. Le prometo que todos los aquí presentes le juramos lealtad y estaremos dispuestos a cumplir, diría Odin a duras penas mientras volvía a abrir los ojos. No digas idioteces, padre, no pienso someterme a un humano. Quien diría esto era Vidar, quien trataba de levantarse. Ja, si quieres pelear y morir que así sea, diría Goku mientras dejaba de hacer presión y bajaba su poder un poco al mismo tiempo hacia desaparecer la esfera de ki. Bien, ¿por qué no me atacas y pruebas que eres digno de morir? Diría el Son mientras abría sus brazos y ponía una sonrisa de maldad. Vidar se enojaría y confiado que podía ganar. Lo atacarla con gran velocidad, lo cual no impresionó a Goku y solo esquivaba las patadas que daba. Con Goku se diría en su mente, tal parece esas botas son las que le da poder a este chico, creo que destruirle su orgullo sería un buen castigo, se diría Goku mientras se reía malvadamente. Con Vidar estaría algo cansado y enojado al no poder conectar ningún golpe. Él mismo diría, oye, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué no atacas? ¿O acaso solo eres un cobarde que sabe escapar? Esto lo diría con voz de arrogancia. Con Goku solo lo escucharía y sin decir nada desaparecería de su vista y aparecería detrás de él. No te creas la gran cosa, imbécil, le susurraría al oído. Vidar solo daría una patada hacia atrás tratando de conectarlo. Dicho ataque sería esquivado fácilmente por Goku, quien en un rápido movimiento le daría un golpe en el estómago, haciendo que el pelo albino cayera al piso de rodillas mientras escupía sangre y respiraba agitadamente. Vaya, creí que podías resistir este golpe, pero veo que no. Esto lo diría con una voz de maldad y a la vez que su aura se tornaba asesina. Bien, creo que llegó la hora de matarte, diría mientras volvía a apuntar con su palma abierta hacia el moribundo. No te lo permitiré, sería lo que se escucharía en todo el salón. Mientras se veía como Odin, Thor, Baldur, Tyr se lanzaban contra el Son, quien ya cansado de tener que lidiar con basuras, volvería a incrementar su poder haciendo que los que lo estaban por atacar cayeran al piso sin poder soportar la presión.
Goku se dirigiría nuevamente hacia Odin y tomándole nuevamente del cuello lo levantaría hasta estar a su altura, mientras en su otra mano creaba una espada de ki. Goku le miraría fijamente a los ojos y sin decir nada atravesaría el estómago del anciano, haciendo que él mismo dé un gesto de dolor sin poder gritar por el agarre de Goku, él mismo faltaría su agarre haciendo que el viejo cayera al suelo al borde de la muerte. Ahora les dejaré en claro que aquel que me desobedezca morirá, si quieren vivir postrarse ante mí. Esto lo diría mientras ponía una aura de maldad junto a una sed de sangre, mientras abría sus brazos y ponía una mirada de superioridad y sonrisa del mismo modo. Los primeros en arrodillarse fueron las valquirias quienes dijeron en conjunto: prometemos que le serviremos pero por favor perdone la vida del señor Odin y de los demás presentes. Lo dicho por las valquirias harían que algunos de los dioses se enojaran con ellas y pusieran una mirada de odio. Goku: bien que así sea, pero si alguno de ustedes desea traicionarme los mataré y destruiré todo lo que haya en este lugar. Luego de decir eso el Son dejaría inconsciente a todos los dioses en un rápido movimiento, a excepción de dos, uno de esos era la reina la cual era de una figura y apariencia hermosa ante los ojos de Goku. Si no mal sé tú eres la reina, ¿no es así? Preguntaría el Son mientras deshacía su aura asesina. Así es. Respondería la mujer. Goku: bien dejaré a estos idiotas a tu cargo. Diría el Son mientras comenzaba a caminar hacia la salida, pasando al costado del dios de la mentira y engaño Loki. Tu ambición es grande pero no lo lograrás si no arriesgas lo suficiente. Diría Goku en un leve susurro mientras seguía su camino. Con Loki estaría sorprendido y desconcertado al no saber a qué refería. Con Goku saldría del salón y continuaría caminando por los pasillos sin rumbo hasta escuchar unas voces quienes lo llamaban. Rosueice: señor Kakaroto, por favor espere. Diría la valquiria mientras llegaba al lado del Son junto a las otras dos. Goku: ¿qué es lo que necesitan? Preguntaría el Son con una voz tranquila sin demostrar maldad. Rosueice: solo queríamos saber a dónde se dirige. Preguntaría mientras tenía un leve sonrojo. Goku: ahora que lo preguntas no conozco este lugar. Diría el Son mientras se tocaba el mentón en forma de no saber. En ese caso permita que nosotras lo guiemos. Diría otra de las valquirias. Goku: le agradecería si hicieran eso por mí. Diría el Son mientras le regalaba una sonrisa sincera sin maldad. Dicha sonrisa haría que la valquiria se sonroje. Bien, díganme en dónde me encuentro. Preguntaría el Son mientras comenzaba a caminar con sus brazos atrás de sus espaldas. Rosueice: dígame en verdad no saber en dónde se encuentra. Preguntaría mientras miraba al Saiyan. Goku: es la verdad aunque no lo parezca, no soy de aquí. Es por eso que quiero información de este mundo. Respondería el Son. Por cierto, quisiera disculparme con ustedes por dejarlas inconscientes. Diría el Son mientras se paraba en seco y se giraba y ponía en dirección de las valquirias, al mismo tiempo inclinaba su cabeza en forma de disculpa. Rosueice: por favor no haga eso señor Kakaroto y levante la cabeza. Diría la valquiria mientras movía sus manos en forma negativa. No creí que alguien tan poderoso pidiera perdón por algo así. Se diría para sí mismo la valquiria de pelo amarillo. Goku: como les dije antes, no me agrada golpear a las mujeres y mucho menos a mujeres como ustedes. Rosueice: ¿como nosotras? ¿A qué se refiere? Goku: me refiero a mujeres hermosas. Lo dicho por Goku haría sonrojar a las valquirias. Mientras los cuatro hablaban de cosas triviales, sin darse cuenta llegarían hasta la salida del castillo. Bien, confío en que me guiaran por este lugar, ¿no es así? Preguntaría el Son mientras miraba a las valquirias. Por supuesto. Contestaría la valquiria de pelo trenzado. Goku: antes que todo, quisiera que me dijeran sus nombres por favor. Diría el Son mientras volteaba a ver a las valquirias, quienes estarían un poco sorprendidas ya que ningún dios o ser más poderoso nunca les habían preguntado por sus nombres. Rosueice: ¿no nuestros nombres? Preguntaría la valquiria de pelo plateado. Goku: así es, me gustaría saber el nombre de las personas que me acompañan, ¿o acaso no se puede? Preguntaría el Son. Rosueice: no es que no pueda, solo que nos sorprende que alguien como usted quiera saber el nombre de unas simples guerreras.
Goku, ¿a qué te refieres cuando dices alguien como usted? Preguntaría el Son mientras llevaba su mano derecha a su mentón y ladeaba su cabeza en señal de no entender. Rosueize, lo que quiero decir es que nunca antes un ser tan poderoso nos había preguntado nuestros nombres y mucho menos personas superiores a nosotras. Diría la valquiria mientras ponía un semblante triste al igual que las otras dos. Dicha acción sería vista por Goku, quien diría: Goku, ya veo, en ese caso con más razón debo de saber sus nombres. Diría el Son mientras les daba una cálida sonrisa, la cual haría que las valquirias volvieran a recuperar sus semblantes serenos. La primera en presentarse sería Rosueizer, la valquiria de pelo plateado llevaría su mano derecha hasta su pecho e haciendo una leve inclinación diría: mi nombre es Rosueize, soy una valquiria y actual guardaespaldas del señor Odín. Luego de decir eso, la siguiente en presentarse sería una mujer alta de pelo amarillo el cual lo llevaba suelto, la misma vestía un set de armadura de valquirias de color azul con márgenes de color dorado, además de llevar una lanza dorada, la misma tendría una cruz en su centro y en la punta del arma tendría un ojal en forma rombo. Su set también contaría con un escudo el cual tenía los colores de su armadura, el mismo tendría en su centro una cruz de color dorado al igual que en el centro del de su pectoral y collar. Dicha armadura tendría unos pequeños diseños los cuales eran o tenían forma de plumas. La armadura estaría sobre un maillot de color blanco, además de 3 paños de tela del mismo color las cuales bajaban desde su cadera hacia abajo por cada pierna, mientras el tercero bajaba por su entrepierna. Las mismas tendrían las puntas bordadas de color dorado. La valquiria haría la misma posición que la anterior, poniendo su mano derecha en su pecho mientras inclinaba la cabeza. Mi nombre es Hilda, también soy una valquiria al servicio del señor Odín. Diría la peli amarillo mientras seguía en la misma posición. Con la tercera esta tendría el pelo de color gris, el mismo lo llevaría trenzado además de llevar unos clips para el cabello los cuales contaban de una pluma blanca. La valquiria también contaría con un set de armadura de valquiria, el set contaba con un pectoral de color blanco con detalles en color azul claro y en bronce, además de llevar una hombrera y manoplas a juego al igual que su collar el cual en su centro llevaba una pequeña joya. Dorso y partes de su muslos estarían descubiertos al igual que sus brazos. En la cadera solo llevaría un cinturón de bronce el cual sostenía una envoltura de tela de color azul claro, el mismo estaría bordado con unos de bronce. Al mismo tiempo a su lado derecho tendría una flor amarilla, de la misma caerían 2 paños de tela blanca. La valquiria también tendría unas botas de color negro con toques en dorado, además de llevar medias del mismo color las cuales le llegaban hasta la mitad de su muslo. Con respecto a su arma, la valquiria llegaría una espada con empuñadura de bronce. La valquiria repetiría las acciones de sus 2 compañeras, haciendo lo anterior mientras se presentaba. Mi nombre es Oyuki, al igual que mis compañeras también soy una valquiria a cargo del señor Odín. Luego de que las valquirias se presentaran, Goku hablaría. No es necesario que se inclinen. Las valquirias harían caso a lo dicho por el Son y levantarían sus cabezas viendo en el frente a un Goku con una media sonrisa. Este último mencionado solo diría: he escuchado cada uno de sus nombres y déjenme decirles que son hermosos. Lo dicho por Goku haría que las valquirias tengan un leve rubor en sus mejillas. Bien, ahora que se presentaron supongo que es mi turno. Continuaría hablando el Son mientras ponía su brazo izquierdo detrás de su espalda, mientras el derecho lo llevaba hasta su pecho con su puño cerrado, mientras al mismo tiempo inclinaba un poco su cabeza. Mi nombre es Son Goku, pero por ser ustedes pueden llamarme solo Goku. Diría el Son mientras se recomponía y volvía a su postura de antes. Akemi. Perdón que le moleste, pero ¿acaso su nombre no era Kakaroto? Preguntaría la peli amarillo, mientras las otras 2 asentían. Goku. Jajaja, no me molesta, y con respecto a tu pregunta. Diría el Son mientras cambiaba su semblante tranquilo a uno serio. Dicho cambio haría que las chicas queden un poco desconcertadas. Kakaroto es uno de mis nombres y lo uso solo para aquellos que están a punto de morir o para aquellos que estarán bajo mi mando. Terminaría de decir el Son mientras volvía su semblante tranquilo. Rosueize. ¿A qué se refiere con eso? Preguntaría la peli plateado Goku. Oigan, ¿no creen que hacen demasiadas preguntas? Diría el Son mientras las volteaba a ver. Además creo que me dijeron que me dirían en dónde me encuentro y hasta ahora no me han dicho nada. Terminaría por decir el Son.
Rosué dice, me disculpo por eso. Luego de disculparse los cuatro saldrían por completo del salón y por delante de Goku se encontraría Rosueise, quien le iba indicando y contando lo que ellas sabían, mientras al lado derecho de Goku se encontraría Hilda, quien también le contaba todo lo que ella sabía, mientras que en el izquierdo estaría Oyuki, quien también daba su conocimiento a Goku. Unas 4 horas después, Goku y sus acompañantes se encontrarían frente a un marco de hierro, el cual en su centro tenía una luz brillante que enceguecía a los presentes. «Qué raro», diría Hilda. «¿Qué es raro?», preguntaría Goku. «Akemi, se supone que esta puerta debería de estar vigilada por el dios, Heimdall. ¿A quién te refieres cuando dices dios?», preguntaría el Son con una voz molesta. Lo siento, no era mi intención referirme al señor Heimdall como dios», diría la valquiria con un poco de temor al recordar lo que le pasó al soldado, quien tan solo menciona la palabra Dios. «Goku, está bien, te lo dejaré pasar, pero que sea la última vez que llamas a alguien de esa forma. Solo hay pocos seres que pueden reclamar ese título», diría el Son mientras recordaba el poder que tenía el señor Bills cuando pelearon. «Goku, cambiando de tema, ¿en dónde nos encontramos precisamente?», preguntaría el Son mientras volvía su semblante tranquilo. Rosué dice, nos encontramos en la puerta de Nimhirg, es la entrada a Asgard. Goku, ¿y qué hay detrás de ella?, volvería a preguntar el Son. Oyuki, detrás de él está el mundo de los humanos, también conocido como Midgard. Akemi, así es, la puerta de Asgard y el mundo de Midgard están conectados por el arco iris Bifrost. Terminaría por añadir la peli amarillo. Goku, ya veo, así que si lo cruzo ahora mismo me encontraré en la tierra, por así decirlo. Rosué dice, así es, diría la valquiria mientras las otras dos asentían con sus cabezas. Goku, ya veo, en ese caso creo que hasta aquí hemos llegado. Gracias por guiarme y contarme sobre este mundo, diría el Son mientras le regalaba a las tres una cálida sonrisa. Rosué dice, Akemi, Oyuki, de nada, esperamos verlo pronto, diría las tres al unísono. Goku, jajaja, eso ténganlo por seguro, diría el Son mientras se destransformaba y entraba dentro de la puerta. Por cierto, antes de irme, diría el Son mientras se detenía en el marco, quiero que le digan al supuesto dios de este reino y a los suyos, que si llego a enterarme de que divulgaron algo de mí a las otras razas, volveré, y cuando lo haga no será de visita, diría el Son refiriéndose a la pelea que tuvo con Odín y los demás dioses. Diría el Son mientras ponía una mirada seria y sus ojos cambiaba de un negro a un rojizo sangre. Así lo haremos, responderían las valquirias. Goku, eso espero. Por cierto, ustedes sirven a su señor fielmente, ¿no es así?, preguntaría el Son mientras miraba a los ojos de las valquirias. Estas asentirían con sus cabezas en forma afirmativa. Ya veo. Goku, ¿ustedes serían capaces de arriesgar sus vidas por salvar a su rey?, volvería a preguntar. Por supuesto, es nuestro deber, respondería Oyuki. Goku, ya veo, pero no deberían de hacer eso. ¿Y por qué no?, preguntaría Rosueise. Es simple, ustedes arriesgarían sus vidas para salvar a la de él, pero ¿alguna vez vieron que él arriesgara la suya por la de ustedes?, diría el Son con una voz seria pero tranquila. Con las valquirias estas tendrían un semblante pensativo mientras analizaban lo que el Son les dijo, ya que tenía razón, nunca vieron que algún dios o el mismo rey arriesgara su vida por los inferiores. Con Goku este volvería a hablar. Llegará un día en el que sus superiores las olvidarán y los votarán sin importar lo que ustedes hayan hecho por ellos. Terminaría de decir el Son mientras entraba y era cubierto por una luz de colores. Con las valquirias estas estarían aún más desconcertadas por lo último, pero decidieron dejarlo de lado. Pasado unos minutos las valquirias estarían dirigiéndose hacia donde se suponía que debía estar el rey y los dioses. En otro lugar del reino ya se encontrarían reunidos los dioses que fueron humillados por Goku, al igual que el rey, quien ya se había recuperado de la herida que el Son le había hecho. ¿Cómo puede ser esto posible? No hay ninguna raza más fuerte que la nuestra y aún así fuimos humillados por un simple humano, diría Valir. Debió usar algún truco o fueron los gigantes de hielo, diría Thor, quien tenía una mirada de odio y rencor. Hilda, ¿qué crees, Loki?, preguntaría Odín mientras lo miraba.
Loki saldría de sus pensamientos al oír a su rey: pienso que es alguien más fuerte que los gigantes, además de que es alguien muy fuerte. Diría Loki sin ninguna emoción. De eso estoy seguro, o cómo fue posible que pudiera repeler a todos nosotros. Se diría para sí mismo el dios de los engaños. A3 más que quiso decir con eso. Se volvería a decir mientras recordaba. Flashback. Loki vería como el Saiyan pasaba por su lado mientras en un corto tiempo y en un susurro escucharía: tu ambición es grande pero no se cumplirá si no arriesgas lo suficiente. Fin del flashback. Loki volvería a su pensamiento mientras se decía. ¿Acaso él se refería, diría el dios de las mentiras mientras ponía una cara de asombro? Mientras los dioses discutían y hablan de lo ocurrido anteriormente, las puertas del salón se abrirían. Los dioses mirarían hacia el lugar y verían como 3 valquirias entraban al salón. Odín, ¿en dónde has estado, Rosueise?, preguntaría el rey con voz de fastidio. Me disculpo por abandonar mi puesto, señor Odín, diría la valquiria de pelo plateado mientras inclinaba su cabeza. Luego de eso las valquirias le contaron a los dioses sobre la advertencia del Saiyan, haciendo que los dioses tengan aún más ira hacia el Son. Porque otro lado el Son se encontraría caminando por un camino de arco iris mientras miraba a todos lados viendo como a su alrededor había estrellas. Así estaría el Son hasta que llegó al final del puente. Él mismo había aparecido sobre una cuidad. Al parecer esas valquirias no me mintieron, puedo sentir la presencia de los humanos además de otras que son muy diferentes, diría el Son mientras ponía una media sonrisa.